Buenos días, buenas tardes eh, o buenas noches según en el horario que te encuentres viendo este video. Mi nombre es Martín Utrera del Valle. Mi matrícula es 19012399. Estamos en el reto 2, las fuentes del derecho, perteneciente al módulo de Introducción al Estudio del Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi asesor es Ismael Aedo. Se entiende por fuente de derecho a todo aquello que ha contribuido o contribuye a la creación de normas jurídicas aplicables a las personas que residen en un país con derecho escrito. Dentro de las tres principales fuentes de derecho encontramos las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Se denominan fuentes reales o materiales a todos los fenómenos sociales y naturales que dan origen a normas jurídicas y que determinan el contenido de la misma. Esas pueden ser geográficas, naturales como el clima, pueden ser ideas políticas, religiosas. Son eventos que hacen necesario la creación de las disposiciones del derecho. Tenemos como ejemplo la Revolución Mexicana, que trajo como consecuencia la creación del artículo 27, donde se consagra la repartición de tierras, y el artículo 123, que contiene los derechos básicos del trabajador. Tenemos también las fuentes históricas, son todos aquellos documentos o vestigios que en su momento encerraban una norma o ley jurídica y que sirve al legislador para crear nuevas leyes. Ejemplo de ello tenemos las leyes de las Indias o de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Tenemos también, por último, las fuentes formales del derecho, que son procesos de creación de las normas jurídicas. Es una serie de actos que dan como resultado una determinada ley jurídica. Dentro de ellas tenemos la Constitución, que es la ley máxima que el Estado puede tener, pues de ella emanan las demás leyes que regirán el territorio. En el caso de México tenemos que nuestra Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917. Otra atribución de la Constitución es que delimita los poderes de gobierno del país y también organiza el territorio nacional. En la Constitución tiene también los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Otra fuente formal de derecho son los tratados internacionales, que son documentos por los cuales un Estado o asociación internacional asume obligaciones o adquiere derechos sobre otra. Son reglas de asociación y cooperación en áreas específicas. Un ejemplo de ellos es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, en el cual es un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos para el intercambio comercial entre ellos mismos. Otra fuente formal del derecho es la ley, que es un conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado mediante la Constitución, decretos y resoluciones. Tenemos también como fuente formal los reglamentos, que son normas jurídicas emanadas del gobierno, sometidas al principio de jerarquía normativa, por lo que no puede vulnerar preceptos contenidos en algunas normas superiores. Ejemplo de esto pueden ser los reglamentos que empresas y trabajadores adquieren, pero estos reglamentos no pueden sobrepasar el artículo 123 constitucional. Si bien el trabajador adquiere bajo el contrato someterse a dichas normas, si estas normas contradicen al artículo 123, entonces el
trabajador pueda actuar para defender sus derechos. Tenemos también la jurisprudencia. Esta se refiere al criterio propio que puede obtener, por ejemplo, un juez a la hora de emitir una resolución en el ámbito del derecho. Por ejemplo, en el caso de una demanda de pensión alimenticia, el juez en su criterio va a determinar la cantidad que el demandado va a otorgar a la demandante. La jurisprudencia es de carácter judicial y resuelve problemas o errores que existan dentro de el ámbito jurídico, dentro del sistema jurídico, perdón. Tenemos otras fuentes del derecho como la doctrina, que son estudios realizados por expertos en la materia de el derecho, pero no en todos los países se le da una validez oficial. Ejemplo de ellos son libros y artículos publicados por, como mencioné antes, expertos en la materia del derecho. Podemos concluir entonces que las fuentes del derecho son todas aquellas que dan origen o establecen bases para la creación de leyes dentro de un país determinado o en su relación con otros países.